Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El 7 de diciembre del año 2022, Perú entró en una nueva fase de lo que se podría considerar una especie de crisis de larga duración, una especie de crisis estructural, cuando el presidente electo Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en una acción política que ha sido calificada como autogolpe de Estado. A partir de allí, Perú ha entrado en una crisis permanente con un cambio de gobierno que ha sido abruptamente recibido en muchos sectores radicales de la sociedad y ha entrado Perú pues, en una deriva política bastante compleja y de inestabilidad. Para entender qué sucede allí, hemos invitado en el día de hoy al profesor Carlos Aquino Rodríguez, quien es economista, investigador y profesor director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor Aquino, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, ¿cómo está? Qué gusto escuchar. Pues bien, muchas gracias. Profesor Aquino, quiero empezar preguntándole desde su perspectiva, ¿en qué situación se encuentra Perú hoy? Bueno, actualmente, digamos, estamos en una especie de calma, ¿no? No sé si sea como algunos dicen, la calma que precede la tempestad, pero comparado con lo que pasó en Perú desde el 7 de diciembre, cuando fue defenestrado por un intento de golpe de Estado Pedro Castillo e instalaron a la que es sucesora, su vicepresidenta Dina Boluarte, hubo protestas pues hasta marzo, ¿no? Pero digamos que se han calmado las cosas ahora, ¿no? Ya no hay más protestas. Ahora, ¿esto será así, se ha calmado o es solo la preparación para una nueva etapa de movilización? No lo sabemos en realidad. Lo que sí es cierto es que el intento de algunas personas, algunos grupos, con el objetivo de muchas de las movilizaciones que era adelantar las elecciones, no se ha dado, ¿no? Y creo que se vaya a dar porque para eso se necesita que el Congreso modifique las leyes, y esto no lo va a hacer nadie en el Congreso, lo quiere hacer. Yo creo que ellos se quieren quedar hasta el 2026, donde serían las próximas elecciones, y desde el lado del gobierno tampoco lo quieren hacer. Entonces, digamos que estamos un poco en calma. No sé si eso será permanente o puede haber otra vez movilizaciones, pero esa es la situación ahorita. Una pregunta aquí, profesor Aquino, en este contexto que me parece muy importante de explicarlo con algo de detalle y es, Dina Boluarte, que era vicepresidenta de Pedro Castillo, asume el poder, asume la presidencia, y quiero subrayar esto porque quiero decirles, venía del mismo espectro político, del mismo espectro ideológico de Pedro Castillo, y luego vemos una revuelta absolutamente dura, muy fuerte contra Dina Boluarte y su intento de gobierno, una especie de auto eliminación política de su propia franja política. ¿Por qué sucede esta manifestación contra Dina Boluarte, viendo que no venía de la oposición, no venía de los partidos de derecha o de centro derecha, y hay una especie de autoeliminación política? Bueno, en realidad yo diría que la autoeliminación política lo hizo el mismo Pedro Castillo, ¿no? Él fue elegido en julio del año 2021 con un mandato de 5 años hasta el 2026, pero el 7 de diciembre quiso disolver el Congreso, quiso modificar las instituciones, instalar un gobierno autoritario. Obviamente eso, según la Constitución peruana, es causal de que sea defenestrado por el Congreso, ¿no? Y lo interesante es que hubo varios intentos antes de defenestrarlo del Congreso por parte de la oposición. Nunca consiguió los 87 votos, porque según la Constitución, las leyes, el Congreso, que tiene 130 representante necesita más de 2/3 para defenestrar al presidente. Nunca pudo alcanzarlo antes, pero con el intento de golpe de Estado el 7 de diciembre, incluso partidarios, sus propios partidarios de su propia organización o de otros partidos de izquierda que lo apoyaron desde un primer momento votaron contra él. Creo que votaron 105 congresistas, mucho más de los 2/3. Entonces, es el propio partido es el propio Castillo, que podía haber gobernado 5 años, pero prefirió eliminarse el 7 de diciembre y con la ayuda de sus propios partidarios, que fueron los que pusieron o hicieron posible la mayoría, porque repito, sin los partidarios de Pedro Castillo y sin los aliados de izquierda, nunca la oposición de derecha o de centro podría haber defenestrado a Pedro Castillo. Ahora, eh,
Fue elegida Dina Boluarte, su vicepresidenta, según la Constitución, si el presidente es defenestrado, si algo le pasa al presidente, el que le sucede es el vicepresidente. Ahora, lo interesante viene aquí. Se supone que en el Perú hay un presidente y se elige dos vicepresidentes, pero una cosa media rara, uno de los vicepresidentes al final no pudo inscribirse, tuvo problemas y se le permitió que solo postule con un vicepresidente. Para muchos eso también fue una anomalía, ¿no? Pero independientemente de eso, Dina Boluarte era la que debería sucederla según la ley. Ahora, ella fue elegida y los partidarios de Castillo, y la verdad también otra gente, ¿no? Que estaba muy cansado de todo lo que pasaba, pedían pues que ella renuncie, en todo caso querían que hagan nueva elección, porque consideraba que en realidad la situación estaba muy complicada, que un nuevo gobierno no podía dar para más. Además, no olvidemos que en realidad no solo el gobierno tenía muchos problemas, sino también el Congreso. Entonces había mucha oposición de mucha gente a la clase política, no solo al presidente, sino al Congreso, ¿no? Pero hubo estas marchas, pero digamos que acaba ahora. ¿Por qué estas marchas han acabado? Ese también es un tema muy interesante, ¿no? En verdad, las marchas fueron bastante violentas, más en las provincias, ¿no? Incluso ha habido como 50 muertos. En Lima hubo muchas marchas, pero en realidad, digamos que en Lima nunca hubo una mayoría que lo apoye. La gente que marchó en Lima, probablemente en las movilizaciones más grandes podrían haber cuando 3.000, 5.000 o 10.000. Pero en verdad, mucha gente de provincias en realidad. Entonces yo creo que la gente de provincias se cansó y todo lo demás. No solo eso, yo creo que, como se dice, ayudó a que las movilizaciones terminaran, por lo menos por el momento, dos factores más. Uno, recordemos que el Perú ha tenido desastres naturales, pues en lluvias en el norte, huaicos en el sur y todo lo demás. Entonces, la economía ha sido muy afectada, ¿no? Yo creo que las mismas regiones donde venían muchos protestantes fueron afectados, especialmente en el norte. Recordemos que se bloquearon muchas carreteras también. Y lo otro que también es muy importante, especialmente en la zona sur, Cusco, Puno, donde era la gente, digamos, que más protestaba y donde sucedieron el mayor número de muertos, en realidad la economía sufrió terrible. Solo un dato. El Perú, Cusco recibe muchos turistas internacionales. En 2019 vinieron 4.4 millones de turistas a visitar el Perú, de los cuales probablemente 2 millones de ellos fueron a visitar el Machu Picchu, el sitio turístico, ¿no? Prácticamente desaparecieron, es obvio, ¿no? ¿Qué turista iba a ir a esos lugares? Entonces la economía se paralizó. Pues yo creo que eso afectó a mucha gente, ¿no? Entonces, con una economía paralizada encima, con un montón de desastres naturales, y en realidad las movilizaciones creo que perdieron mucho su fuerza, porque repito, en Lima nadie lo apoyó, ¿no? Prácticamente terminó y está en esa situación ahora. Ha habido una paradoja internacional, profesor Aquino, y es que la situación, la salida de Pedro Castillo, el autogolpe, la detención, la cárcel, el gobierno de Dina Boluarte, ha llevado además a una crisis política y diplomática muy importante con países como México, Colombia, o incluso en roces muy serios con Brasil o con Argentina. ¿Cómo entender digamos, este entorno tan complejo, tan paradójico? Porque además es como si se estuviera apoyando a un presidente golpista y a la vez se espera una especie de ilegitimación del proceso de tránsito político dentro de Perú. Sí, lamentablemente creo yo sinceramente que hay mucho desconocimiento, ¿no? Lamentablemente del presidente de ustedes, Petro, del presidente de México, Antonio Manuel López Obrador, y en cierta forma también de Argentina, ¿no? El presidente Fernández, ¿no? De Brasil no tanto ahora. Sí, hay un desconocimiento total, ¿no? Porque creen que Pedro Castillo ha sido defenestrado por un Congreso que en verdad quería defenestrarlo desde hace varios intentos. Era el cuarto intento en realidad que iba a ser el 7 de diciembre, ¿no? Pero repito, no tenía los suficiente votos. Pero él fue defenestrado porque cometió un grave error, ¿no? En cualquier país del mundo, creo yo, cuando un presidente quiere disolver el Congreso, quiere tener un gobierno autoritario, eso va contra la ley. En el caso de Perú, las leyes son caras, ¿no? Se hizo con otros presidentes también. Entonces, yo creo que aquí se siguió toda la ley.
Lo que pasa es que lamentablemente no solo hay un desconocimiento, sino que obviamente Pedro Castillo puede ser de la misma orientación política de Petro, de Antonio Manuel López Obrador, de Fernández en Argentina. Ese es el problema, no se conoce lo que está pasando en el Perú, lamentablemente eso es lo que pasa. Y quizás, disculpe, para terminar, es cierto este tema del desconocimiento de las leyes del Perú y de dar su apoyo a una persona que ha violado todas las leyes en el Perú, está afectando mucho, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Este grupo de 4 países, Chile, Colombia, México, Perú, se supone que le correspondía la presidencia pretémpora de la Alianza del Pacífico al Perú, lo tenía México y por este tema del apoyo del presidente Manuel Conservador Pedro Castillo no le quiere dar la presidencia Protón para la Alianza del Pacífico. No es toda una violación de todos los acuerdos internacionales vigentes. Lamentablemente hay un desconocimiento total, ¿no?, de lo que pasa en el Perú por parte de algún grupo de izquierda, ¿no?, que quieren justificar a alguien de izquierda, Pedro Castillo, a todo independientemente de lo malo o que pueda ser. Profesor Aquino, pero la situación Pedro Castillo Dina Boluarte solo es como una coyuntura más reciente de un problema más de fondo. Desde 2018 han pasado 5 o 6 presidentes en el Perú, después de Pedro Pablo Kuczynski, vino Martín Vizcarra, vino Sagasti, etcétera, varios presidentes, pero antes también teníamos otra serie de presidentes, unos encarcelados, otros pedidos en extradición, otros, bueno, el expresidente Alan García se suicidó para evitar que fuese ser detenido y encarcelado, toda una situación de crisis política que además está atado a una situación constitucional muy compleja. ¿Qué es lo que hay de fondo en esta situación tan que pareciera estar dando vueltas y no encontrar una salida? Sí, lamentablemente el Perú tiene un sistema político muy disfuncional, ¿no? ¿Qué significa eso? En realidad, si uno mira los últimos presidentes que ha ido en el Perú desde el año 2000, o sea, en estos últimos 22, 23 años hemos tenido como 9 presidentes. Y lo más interesante, perdón, 11 presidentes, 11 presidentes. Y lo interesante es que la mayoría de estos presidentes prácticamente son personas como el mismo Pedro Castillo, que nunca han tenido un cargo político, con partidos recientemente formados, o sea, tienen un total desconocimiento de la situación política del país, sus partidos son formados solo para ganar el poder, con gente que llega al poder y en verdad no está preparada para gobernar y encima hacerse rodear de la peor gente. Hay incluso dentro del propio gobierno de Castillo cambios de ministros cada mes, cada 2 meses, y eso es lo que ha pasado lamentablemente en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? No tenemos un sistema de partidos políticos formados, las leyes electorales también favorecen de que apenas creo que se junte un número mínimo de firmas, se pueda uno presentar a las elecciones, y en verdad el sistema político, no solo la presidencia de la República, sino también las alcaldías, las gobernaturas, son vistos como un botín político, ¿no? Lamentablemente eso es lo que pasa, y por eso tenemos esa situación de que, por ejemplo, ahorita tenemos 3 presidentes presos, hay 3 presidentes que están en la cárcel, Alberto Fujimori, este es Pedro Castillo y Alejandro Toledo, que acaba de ser descalificado de Estados Unidos, ¿no?, por temas de corrupción con esta constructora brasileña Odebrecht, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es lo que está pasando, pues tenemos un sistema político muy disfuncional, donde no sabemos qué elegir y los que eligen más que por su discurso político, es porque en verdad preferimos no elegir otro. Entonces, Pedro Castillo, imagínense ustedes, obtuvo en la primera vuelta solo un 14% de los votos y ganó en la segunda vuelta, porque en el Perú para ser elegido presidente tiene que tener 50% de los votos o más. Si no saca en la primera vuelta y una segunda vuelta, él fue elegido presidente no por el apoyo, sino porque su contrincante era Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, que tiene mucha gente que no quiere nada, saber nada con ella. Entonces, eso es lo que pasa. En las últimas elecciones ha perdido Keiko Fujimori, hemos elegido gente que estaba ahí y se ha elegido porque no queríamos que salga elegido Keiko Fujimori. Entonces, hemos elegido no contra una persona, no para favor de una persona, perdón, sino para que no salga elegida otra persona. Y bueno, como decía, ¿no?, tenemos un sistema político muy disfuncional donde partidos políticos se forman meses antes de las elecciones con personas que se presentan al postularse meses antes de las elecciones sin ninguna experiencia política, ni siquiera gerencial. Este señor Pedro Castillo era solo un profesor de una escuela primaria rural que nunca tuvo ninguna participación política importante en la vida del país, ¿no?
Esta situación de crisis política de estas últimas 2 o 3 décadas se presenta además en una paradoja y es el desarrollo económico del Perú. Es decir, Perú en las últimas 3 décadas ha tenido un crecimiento económico realmente asombroso, pasando, según algunos datos, por ejemplo, en el caso de minería, de una exportación de 7.000 millones de dólares a más de 63.000 millones de dólares al año pasado y en general el PIB prácticamente se multiplicó por 3 en estas 3 décadas. No es muy paradójico que pareciera ser que el desarrollo económico no alcanza a resolver parte de los dilemas políticos y económicos de la sociedad. Sí, ahí tenemos ciertas dos paradojas, ¿no? Justamente en 1990 empezó una serie de reformas económicas en el Perú, justamente llevadas a cabo por Alberto Fujimori, ¿no? Al que mucha gente, por lo menos la mitad del Perú, parece que no lo quiero porque su hija en las últimas 3 elecciones no ha podido ser elegida presidente, pero gracias a él, el Perú implementa reformas económicas. En 1990, recordemos que el Perú estaba en quiebra, teníamos sendero luminoso que ocasionó más de 50.000 muertos o 100.000 muertos, si uno suma también todas las personas que estuvieron en este conflicto. Él hizo una nueva constitución, disminuyó grandemente el papel del Estado, abrió la economía y la inversión extranjera, redujo los aranceles y por eso vino mucha inversión extranjera. No es cierto, la inversión en minería aumentó, eso ha hecho posible que las exportaciones hayan incrementado y el Perú en las últimas 2 décadas, en particular de 2000 en adelante, es la economía que más crece en Latinoamérica. Incluso ahora, incluso este año, incluso con todos los problemas que tenemos, no solo con el tema el conflicto político, sino con los temas climáticos, los huaicos, quizás el fenómeno del niño que podamos tener, Perú crecería 2.5% mayor que el 1.4% promedio que crecería Latinoamérica. Pero claro, eso no ha ayudado a formar un sistema político estable. Pero claro, es un poco difícil en 20 años lograr eso. Ahora, la otra paradoja es que todos los gobiernos, desde Fujimori han dicho, ¿no? Fujimori abrió la economía, hizo políticas para empobrecer al país, pero todos ellos han seguido las mismas políticas porque saben que en cierta forma no son las perfectas, por supuesto que se podría mejorar, pero es la que ha permitido el crecimiento. El problema es el siguiente, el problema es que Pedro Castillo y su grupo querían modificar la constitución y lo que permitió que la economía peruana crezca justamente esa constitución que redujo el rol del Estado, hizo independiente el Banco Central, por eso el Perú no tiene la inflación más baja en Latinoamérica. Entonces, si estas movilizaciones políticas que justamente querían no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de constitución, ahí sí la economía peruana podría dejar de crecer porque iríamos el camino de Venezuela o de Cuba, por ejemplo, ¿no? O de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, la economía ha podido crecer porque tenemos un sistema de economía de mercado que se ha mantenido abierto. Si eso cambia, obviamente ya la cosa sería distinta, ¿no? Pareciera ser que la salida está en 2 pasos distintos. Uno, digamos, de corto plazo, que sería adelantar elecciones presidenciales e incluso de Congreso, pero habría otro problema de fondo y es una modificación constitucional que permitiera salir de esta trampa institucional en la que parece que Perú cae permanentemente frente a los gobiernos. ¿Cómo es la salida? ¿Realmente cuáles son los pasos que se podrían o no se podrían dar frente a esas dos opciones? Claro, uno de los problemas de decretar inmediatamente elecciones adelantadas era que justamente íbamos a tener más de lo mismo. Si no había reformas políticas que hubieran permitido un gobierno o un sistema de partidos mejor, obviamente no hubiera cambiado. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que la Constitución permite que cualquier persona que haya cometido literalmente asesinatos o haya estado metido en drogas pueda postular, por ejemplo. Si no se cambia eso, vamos a tener cualquier persona que pueda presentarse de presidente, ¿no? Segundo, en realidad tenemos un sistema de partidos donde hay mucho transfugismo. Por ejemplo, el partido de Pedro Castillo, que sacó una mayoría, creo que de 43 congresistas, se ha dividido en 4 grupos. O sea, es increíble. Muchos congresistas ingresan al Congreso por un partido y a los 2 meses o al mes se van, forman su propio grupo político porque no tienen ninguna lealtad a su grupo. Entonces, si no se cambian las leyes que haga que eso no sea posible, no va a cambiar. Podemos tener elecciones mañana, igualito va a salir otro Pedro Castillo, o va a salir otro partido como Pedro Castillo, que a los 3 meses, ahora tenemos 4 grupos que hacen, o sea, el grupo de Pedro Castillo se ha dividido en 4.
Entonces, mientras no tengamos reformas políticas que impidan esas cosas, que impidan que personas como Pedro Castillo lleguen al poder, o personas o grupos como el político Pedro Castillo lleguen al poder, o no solo él, en realidad, él es un ejemplo, hay varios políticos, nada puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la solución? La verdad, no sabemos por el momento. La cuestión es que hasta el 2026 se haga esas reformas, ¿no? Ojalá sea así, porque muchos no tienen esperanza de que eso pueda pasar, ¿no? ¿Cree usted que existe una especie de voluntad política real en los sectores dirigentes de todos los signos políticos y todas las ideologías para superar esta crisis definitivamente? Ese es el otro problema. Personalmente soy un poco pesimista de que eso sea así. No creo que en verdad exista mucha voluntad, ¿no? Porque, repito, hasta ahora no ha habido ninguna reforma significativa, ¿no? O sea, la justificación que dieron los congresistas justamente fue eso, ¿no? Hay que hacer reformas para impedir que tengamos otro problema, pero no se. Yo creo que eso fue una justificación para no hacer elecciones y para que ellos permanezcan en el poder hasta 2023. Ojalá, en verdad, pero la verdad, no soy muy optimista respecto a que eso pueda suceder, ¿no? Una última pregunta, profesor Aquino, y que es paradójico en medio de este contexto de Perú, y es, pareciera ser que los militares se han mantenido al margen en términos de pensar en una tentación golpista o asumir el poder. ¿Qué pasa con los militares en este contexto? Sí, el último golpe de Estado que hubo, bueno, el clásico, digamos, fue en 1969, ¿no? Cuando derrocaron al presidente constitucional. Se quedaron ellos hasta 1980. Bueno, Fujimori fue presidente el año 90 y recordemos que disolvió el Congreso el año 93, por supuesto, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero obviamente eso también fue considerado un acto inconstitucional y los generales que participaron en ese golpe de Estado, muchos de ellos incluso están acusados y algunos estuvieron presos. Yo creo que las Fuerzas Armadas ya son conscientes de que ellos su rol son estar al margen de la política y respetar la Constitución. Por eso justamente este intento de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo no se llevó a cabo, no se consumó, porque las Fuerzas Armadas no lo apoyaron, porque son conscientes las Fuerzas Armadas, creo yo, que si ellos rompen el orden constitucional, van a terminar presos. Quizás no ahora, quizás no en 2 años, sino en los próximos años. Los militares que apoyaron ver el Congreso, cerrar el Congreso de Fujimori, no fueron juzgados en el 93, en el 95, fueron juzgados de 2000 en adelante. Entonces los militares creo que saben que si violan la Constitución, quizás no en 1 año, no 2 años, 5 años, pero van a ser juzgados y van a ser presos. Yo creo que eso son conscientes las Fuerzas Armadas. Me parece muy bien. Me parece muy bien que las Fuerzas Armadas no están para estar en el tema político. Ellos tienen un rol particular de defender el país del ataque externo y defender la cuestión. Me parece que ese rol lo van a asumir de forma consciente las Fuerzas Armadas y esperemos que los golpes de Estado, por lo menos en el Perú, ya sea una cosa de verdad, ¿no? Pues, profesor Aquino, le quiero agradecer en nombre de la Universidad Nacional su participación en Punto Crítico, muy amable. Y a todos ustedes nos esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.